Javaris Crittenton estaba destinado a ser una superestrella de la NBA, pero por cosas de la vida terminó en prisión por un total de 23 años. Pero, ¿cómo llegó a eso? ¿Qué es lo que pasó? Hoy les voy a contar la triste y trágica historia de un jugador que lo podía tener todo y lo terminó perdiendo todo. Al hablar de Javaris Crittenton, estamos hablando de un base que arrancó a jugar al básquet desde muy chico. A los 5 años le regalaron su primer mini canasta de básquet y allí conoció el amor por este deporte. Javaris acudió al Southwest Atlanta Christian Academy, un colegio súper religioso en el cual tenía que estudiarse la Biblia. Allí jugó junto a Dwight Howard en su temporada sophomore. Ambos lideraron al Southwest Atlanta al campeonato estatal de la Georgia High School Association. Luego Dwight, ya sabemos, se fue directamente a la NBA, donde fue elegido en el primer puesto del draft del 2004, pero Crittenton por su parte seguiría en el equipo. Al año siguiente, como junior, Javaris promedió 28 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, volviendo a llevar al equipo a la final estatal, pero esta vez caerían. Estuvo un año más intentándolo. Ahora como senior tuvo una última temporada increíble, promediando 29 puntos, 9 asistencias, 7 rebotes, llevando al equipo otra vez al campeonato estatal y esta vez ganándolo. Finalizada la temporada, fue nombrado McDonald's All-American y Mr. Georgia Basketball, es decir, ganó el premio al mejor jugador de todo el estado de Georgia. Y hay un highlight en particular en su carrera que pasó cuando tenía aproximadamente 15 años. Ya estaba empezando a destacar y tuvo un cruce en una final contra LeBron James en donde Javaris realmente la rompió toda. Terminó sorprendiendo a todos por encima del mismísimo King James. La realidad es que Javaris Crittenton tuvo un comienzo de carrera increíble. En la secundaria se destacó de gran manera y llegó a ser uno de los prospectos más importantes de Georgia. Y como bien dije recién, terminó siendo elegido como el mejor jugador del estado. Una vez finalizado este periodo escolar, terminó decantando por la Universidad de Georgia Tech, en parte para que su madre y su hermana pequeña puedan acudir a sus partidos. Allí, el joven cumplió y respondió bastante bien dentro de la cancha. Sus promedios universitarios fueron 14 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes. Tenía futuro en NBA y parecía que iba a llegar muy lejos. Hasta ahí bien, ya saben quién es Javaris Crittenton, un joven que en sí lo tenía todo, no tenía problemas fuera de las canchas, había ido a un colegio religioso, era muy familiero, quería mucho a su familia, pero ahora era el momento de llegar a la NBA y las cosas iban a cambiar. Allí los Lakers lo escogerían con el pick 19 en el draft del 2007 y la realidad es que al principio fue todo muy raro para Javaris, quien vivió toda su vida e hizo toda su carrera en Atlanta, en el estado de Georgia, y ahora se tenía que mudar a California, dejar a su familia atrás con todo lo que eso representa. Además, Crittenton no estaba tan conforme porque si bien llegaba a un equipo en el cual jugaba con su ídolo, Kobe Bryant, tenía un arranque bastante complicado en el cual no jugaba mucho y lo poco que entraba a disputar minutos no era tan regular. De todas formas, Javaris creía que él merecía jugar más, tener más minutos y Phil Jackson, el coach de Lakers por aquel entonces, declaró que ya llegaría su tiempo. Tiene que tener paciencia y por lo visto es un joven que no es tan paciente. Jugó apenas pocos minutos en los 12 de los primeros 30 partidos con Lakers, pero después tuvo su primer gran partido en el cual convirtió 19 puntos en 23 minutos tirando 79% en tiros de campo. Pero cuando todos pensaban que eso era el comienzo de algo bueno, los Lakers en realidad lo vieron como una buena señal para traspasarlo. Sí, en su año rookie decidieron enviarlo a Memphis Grizzlies en un pack a cambio de, un tal Pau Gasol. Ese sería en definitiva uno de los mejores acuerdos en la historia de Lakers. Pero volvemos a Javaris Crittenton, que ahora llegaba a los Grizzlies y volvía a ser un jugador más. Encima, sus números no ayudaban, tan solo 7 puntos y 3 rebotes en 18 minutos jugados. De esta forma, finalizaba su rookie season en la NBA y esta no parecía tan prometedora como lo había sido un año antes de llegar a la liga. Pero luego de esa primera temporada volvería a Los Ángeles para comenzar un entrenamiento intensivo en la off-season y además aprovecharía para ver a su novia que se había quedado viviendo y estudiando en LA. Pero en uno de esos días en los cuales anduvo por California, tuvo un episodio que le cambiaría la vida. Javaris se afiliaría a una pandilla de Los Ángeles. Sí, se metería en una gang de LA que bien sabrán lleva muchos peligros y es algo en lo que un deportista no debería meterse. La cuestión es que Crittenton se hizo muy amigo de un rapero llamado Dola, que también era oriundo de Atlanta y que además estaba afiliado a esta pandilla. El tiempo pasó y era momento de volver a la temporada de NBA, por lo que el jugador decidía volver a viajar a Memphis para comenzar la temporada regular, pero no contaba con que desde los Grizzlies habían decidido traspasarlo y ahora iba a jugar en Washington Wizards. Y sí, la verdad que ser traspasado
tratado de esta manera no es algo agradable y para colmo, en este equipo sucedería un episodio que haría que su vida cambie. Durante un viaje en avión con su nuevo equipo, Gilbert Arenas, quien era la estrella de Wizards por aquel entonces, se burló de Javaris luego de ganarle en un juego de cartas. Crittenton había perdido varios miles de dólares luego de una apuesta y esto desencadenó en una pelea, insultos, gritos que terminaron en lo peor. Por algún motivo, Arenas decidió terminar la discusión diciendo: "Te voy a disparar en la cara", a lo que Crittenton respondió: "Yo te voy a disparar en la rodilla y te voy a arruinar la carrera". Pero esto no terminó ahí, ya que 2 días más tarde en el vestuario de Washington Wizards, antes de un partido, el bueno de Gilbert Arenas se tomó la pelea en serio y llevó 4 armas descargadas en su mochila. Cuando se cruzó con Javaris le dijo: "Elegí una". ¿Y qué hizo Crittenton? Sacó un arma cargada en el vestuario y le dijo: "Voy a utilizar esta que es mía". Afortunadamente no hubo disparos, pero la historia llegó lejos y se terminó transformando en una noticia nacional. Luego de esto, ambos jugadores fueron suspendidos de la NBA y, como bien sabrán, Gilbert Arenas volvió a jugar y no solo terminó siendo un gran jugador, sino que tuvo una carrera bastante decente. Pero bueno, Javaris Crittenton no era tan bueno y su carrera se empezó a ir a pique. Por eso ningún equipo decidió ficharlo, nadie quería apostar por él, entonces decidió volver a Los Ángeles para intentar revivir su carrera y volver a realizar entrenamientos intensivos para ponerse a punto. Pero en LA las cosas habían cambiado. Su amigo Dola había sido asesinado en un tiroteo y visto que Javaris seguía sin conseguir equipo en la NBA, decidió acercarse un poco más a la pandilla de su fallecido amigo para averiguar qué había pasado. Además, con los miembros de la pandilla era con los únicos que podía hablar sobre sus desgracias de la NBA y sobre su mal presente sin que lo juzguen. Unos días más tarde, desgraciadamente para Javaris, 2 amigos de él que formaban parte de esta pandilla asesinaron a una persona en la calle y decidieron fugarse de los Estados Unidos yéndose a otro país. El problema es que los boletos de avión los había pagado Crittenton, quien todavía tenía algo de dinero en su cuenta bancaria. Obviamente la policía intervino en el asunto y determinaron que Javaris estaba involucrado, pero la verdad no pasó a mayores. En ese momento el jugador entró en desesperación y decidió viajar a China para evitar inconvenientes. Allí terminó jugando en la liga de dicho país y de hecho terminó haciéndolo muy bien. Dominó por completo jugando 23 partidos y promediando 21 puntos, 4 asistencias y un robo. Pero claro, no estaba cómodo, no se podía adaptar a las costumbres de Asia, por lo que decidió renunciar al equipo y volver a los Estados Unidos, en donde había conseguido una oferta para la D-League. Pero la realidad es que su carrera ya había caído tanto que ni siquiera podía hacerlo bien en la D-League. De hecho, en su paso por los Dakota Wizards, tan solo jugó 21 partidos y solo fue titular en 5 oportunidades. Y el último partido que disputó lo terminó con 9 puntos y 5 pérdidas. Esto lo hizo volver a viajar, esta vez volvió a su hogar, a Atlanta, y allí decidía hacer base para pensar cuál sería su próximo movimiento y de esta forma analizar los posibles destinos para jugar al básquet. Pero por desgracia para él, estando en Atlanta fue robado por un miembro de una pandilla local y en ese incidente Javaris terminó perdiendo un total de $55,000 en joyas, y esto sí que le dolió y mucho porque Crittenton ya no tenía el dinero que había poseído años atrás, hace rato no jugaba en la NBA y lo poco que le quedaba se lo había gastado en joyas que ahora habían sido robadas. Entonces decidió llamar a su hermano para ayudarlo a buscar venganza. Tomó la decisión de querer ir a buscar al pandillero que le había robado, por lo que alquilaron un auto y encontraron al ladrón caminando por el centro de Atlanta un sábado a la noche. El hombre estaba caminando con una mujer de la mano, Javaris lo ve desde el auto, le dispara y la reacción del ladrón fue agarrar a la mujer que lo acompañaba y utilizarla de escudo, por lo que la bala impactó directamente en ella, quien terminó muriendo horas más tarde en el hospital. Su vida delictiva iba en ascenso, ahora había tenido 2 avisos y 2 pruebas de que no estaba yendo por el camino correcto. En lugar de intentar buscar el camino del básquet, que era el que lo podía salvar, decidió continuar metido en incidentes de pandillas y actos delictivos. Esto terminó formando parte de su hábitat natural, a punto que presenciar un asesinato era algo de todos los días para el ex Lakers. Obviamente luego del asesinato de esta mujer, la policía otra vez se puso a investigar, pero ahora habían encontrado que el auto alquilado tenía marcas de pólvora en la puerta y, oh casualidad, estaba rentado a nombre de Javaris Crittenton, por lo que decidieron arrestarlo. Pero nunca pudieron encontrar el arma con la que se realizó el disparo, por lo que días más tarde Javaris terminó siendo liberado bajo fianza. Pero ya a esta altura, su carrera en NBA había quedado muy lejos y a pesar de intentar volver a Los Ángeles para retomarla, se volvió a meter en problemas, tuvo varios cruces con pandillas californianas y de hecho, como necesitaba dinero, se terminó metiendo en el negocio de la droga, sí, llegó a ser dealer moviendo productos del oeste al este. El problema es que esas cosas, ya sabemos, no terminan bien. Tiempo después la policía detuvo a 13 personas por narcotráfico y adivinen quién era uno de los involucrados. Sí, Javaris Crittenton, quien fue enviado a Atlanta y esta vez fue sentenciado a 23 años de prisión por el asesinato de la mujer.
Y esta es la historia de Javaris Crittenton, quien va a estar en prisión hasta el año 2038. Un jugador que llegó a la NBA con mucho futuro, pero que para su desgracia terminó pasando por 3 equipos en tan solo 2 años en su corta carrera NBA, y tan solo terminó disputando 10 partidos como titular en este periodo, promediando 5 puntos y 2 rebotes. Hasta acá con el video del día de hoy, amigos y amigas. Si les gusta este contenido, ya saben qué hacer: like y suscripción al canal para apoyarme, porque esta es la mejor manera realmente de apoyar al canal. Que le den like, que compartan los videos, que dejen un comentario, y también obviamente que me sigan en mis otras redes sociales. En Instagram, por ejemplo, ahí me sería de muchísima ayuda que me sigan. Amigos, no les voy a quitar más tiempo por el video del día de hoy. Gracias por haber llegado hasta este momento. Nos vemos mañana en un nuevo video.